Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. El linaje del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 44. Llegó la segunda noche tras el despertar de Marduk y Rafael pudo sentirlo cerca. Una simple pregunta a Dimitri descubrió que el arcángel estaba en el tejado de la torre observando la ciudad. También lo hizo anoche, y luego pasó todo el día de hoy en otros puntos elevados. La voz mental de Dimitri era potente y clara. No creo que haya estado en su suite excepto para limpiarse. Me preocuparía que nos estuviera vigilando para un ataque, pero me recuerda a la Legión. Como si todos fuéramos animales en un zoológico y él es un espectador fascinado. «Puedes culparlo», dijo Rafael. «Despertarse después de quién sabe cuánto tiempo, y en Manhattan». El hombre probablemente piensa que está alucinando, la mitad del tiempo. Dado por terminada la conversación ante la risa de su segundo, Rafael se volvió hacia Elena, que también yacía despierta a su lado. «Voy a hablar con Marduk. Deberías dormir, Elena». La había convencido para que durmiera una siesta al principio del día, pero sabía que necesitaba más horas de descanso. Aún no era lo bastante inmortal como para que siguiera soltándose el sueño. «Estoy cansada y quiero levantarme temprano para visitar a Jeffrey», admitió. «También tengo la sensación de que Marduk hablará más si yo no estoy. Tiene unas vibras de protejamos a la mujer saliendo de él». Curvó el labio. «Definitivamente uno de tus antepasados». Rafael besó sus labios fruncidos, su marca brillando al hacerlo. Sin embargo, había dejado de palpitar, lo cual era una suerte. «Pronto descubrirá quién eres, cazadora del gremio». «Sí». A pesar de la respuesta que sonaba dudosa, Elena le devolvió un beso. Su pasión y amor entrelazados como un afecto tan profundo y verdadero que le calentó hasta los huesos. «Ve a hablar con ese ángel salido de las pesadillas de algunos y de las fantasías de otros». Rafael enarcó una ceja. «Te lo contaré más tarde», dijo. «Pero digamos que hay gente a la que le gustan mucho las escamas. Puede que desee permanecer sin educación». La risa de Elena lo siguió hasta la puerta. Llevó consigo esa risa mientras subía al tejado. Cuando salió, lo hizo a una azotea iluminada solo por pequeñas luces en las esquinas que actuaban como balizas de aterrizaje. A su alrededor brillaban las luces de su ciudad, el cielo despejado hasta de lo más pequeño de aquellas nubes. El viento, suave y fresco, tiraba de la ahogada camisa blanca que se había puesto sobre un pantalón negro. «Las luces son como estrellas en la tierra», le dijo Marduk con una voz que se había vuelto menos chirriante y grave desde que despertó, pero no mucho. Nadie confundiría jamás su voz con la de otra persona. «A veces pienso lo mismo». Caminó hasta situarse junto a aquel ser que era su antepasado. No había forma de evitarlo, no con la marca en su sien y el eco en su sangre cada vez que se encontraban a cierta distancia el uno del otro. «La Legión siempre dijo que venían por mí, porque Elena y yo somos Aeklari». Marduk lo miró de una manera lenta y deliberada que tenía. «Sí, solo irán a los Aeklari, no solo a los de mi sangre». ¿Coincidencia entonces? Un encogimiento de hombros. «Fui parte del primer
¿Dónde está tu consorte? ¿Por qué no está contigo? Los Aeclari eran pareja siempre. Ella duerme. No voy a molestarla, simplemente porque Cassandra no puede mantener su nariz fuera del sueño de sus mayores. A Rafael le dolía la cabeza oír que se refirieran a Cassandra como joven e insensata, no cuando era el ser más anciano con el que se había comunicado hasta ahora. Marduk continuó. Tal vez sea coincidencia, y tal vez ya era hora. Una mirada a Rafael de ojos rasgados. Eres de mi línea, sin embargo no percibo a otros de mi línea directa en este tiempo. Eso respondía a una pregunta. Debió de ser mi padre, que era de tu linaje, dijo, y sus pensamientos se llenaron de recuerdos de un hombre risueño con ojos de un verde vivo, que contenían un toque de agua marina. Nadiel había sido el padre mejor del mundo, hasta que la locura lo devoró por dentro. Mi madre está despierta en este tiempo, le dijo a Marduk. Es Kaliani, arcángel de Amanat. Ella vio tus colores en las aguas de tu territorio. Porque ella es tu madre. El lazo que te une. Marduk se dio la vuelta de nuevo, contemplando el resplandor de Manhattan, el flujo del tráfico en las calles, su alma. Rafael intentó ver a través de sus ojos. ¿Te parece extraña esta ciudad? Una larga pausa antes de que Marduk dijera: es vibrante. Eso es bueno. Las civilizaciones van y vienen, pero las ciudades deben estar vivas para prosperar. ¿Cuántas civilizaciones has visto ir y venir? Demasiadas. La voz de Marduk contenía cansancio por primera vez. No debería estar despierto, joven. Hay una razón por la que duermo, una razón por la que duermen los ancestros. Elegimos entregar este mundo a los jóvenes y todos hemos mantenido nuestra promesa a través de eones incontables. Rafael se preguntó qué diría su madre al ser llamado joven. Creo que estás despierto porque necesitas estar despierto. Cuando Marduk se volvió hacia él, con aquellos ojos penetrantes, Rafael decidió que era el momento de contarle lo del manto fallido y cómo parecía haber desconectado la caída del propio mundo. Pero Marduk miró bruscamente a la izquierda sin previo aviso, hacia la entrada de la azotea. Me equivoqué. Hay otro de mi línea aquí, más débil, más joven, así que no puedo sentirlos de lejos, sino presentes. La puerta se abrió para revelar a Veneno. El vampiro vestía un traje negro sobre negro ajustado a su cuerpo, con una sastrería impecable y acentuado, con una corbata del mismo verde víbora que sus ojos. Señor, dijo Veneno, inclinando la cabeza. Su mirada estaba descubierta esta noche. El verde brillaba de sus iris cortados en el centro. ¿Desean tú y el arcángel Marduk un refrigerio? Rafael sabía por qué había sido uno de sus 7 el que había aparecido, y no otro miembro del personal, porque sabían que Marduk era letal. Como diría Naasir, era un tigre que se comportaba, por el momento, pero nunca se podría olvidar que era un tigre, con dientes afilados y gusto por la carne. Sí, Veneno, trae una bandeja si quieres, pero antes de irte, Marduk desea conocerte. Veneno tenía demasiada experiencia para mostrarse sorprendido. Caminando, inclinó adecuadamente la cabeza sin reverencia, pero Veneno era un miembro superior de la corte de Rafael. ¿Arcángel Marduk? Una de las nuevas criaturas, murmuró Marduk, creada después de mi tiempo, pero con gotas de mi linaje en ti.
Veneno sostuvo la mirada de este nuevo miembro de la cátedra. Las membranas nictitantes en sus ojos se deslizaron a través y luego hacia atrás en una velocidad difícil de captar a simple vista. Fui creado por la arcángel Nia. Ella duerme ahora. 2 arcángeles a la vez. La sonrisa de Marduk era de un depredador complacido. Mi línea es fuerte. La idea de que pudiera estar emparentado de algún modo con Nia hizo que Rafael le diera vueltas a la cabeza, pero si había una conexión sanguínea era tan lejana que se perdía en la noche del tiempo, salvo por la capacidad de Marduk para percibirla. Gracias, Veneno, dijo Rafael cuando quedó claro que Marduk había satisfecho su curiosidad. Señor, Arcángel Marduk. Así que la Legión dijo la verdad, dijo Rafael mientras el vampiro abandonaba el tejado. No había vampiros en tu época. Marduk negó con la cabeza. Dormí después de que se hicieran por primera vez. Vi el cambio, pero no tenía nada que ver contigo. Era el último de mi especie, una centinela cuya tarea era ceder al mundo a la nueva generación. ¿No somos del mismo tipo? Una leve sonrisa. Sí, Rafael, somos. Y no somos. Uno se convierte en el otro, como yo me he convertido en los que llamas ancestros. Exhalando, Rafael decidió aprovechar la disposición de Marduk a hablar. ¿Hasta dónde se remota la historia angelical? Hasta los albores de los tiempos. Fue la respuesta que no le dijo nada y todo. Se quedaron allí en silencio, observando la ciudad. Cuando Veneno subió con la comida y las bebidas, tenía a Jambier con él. El vampiro Cayún sostenía una mesa plegable que colocó a toda velocidad, antes de que Veneno dejara la comida. Los dos salieron con un sigilo que era una segunda naturaleza. Rafael estaba seguro de que ambos tendrían mucho que decir sobre Marduk cuando estuvieran solos, pero por ahora cada uno guardó un silencio. Acercándose a la mesa, Rafael sirvió 2 cosas. Hidromiel, dijo, tendiéndole a Marduk un vaso de la bebida preferida por muchos ángeles mayores. Marduk alzó el líquido ambarino hacia las luces de la ciudad, observándolo con la paciencia de quien dispone todo el tiempo. Cuando finalmente devolvió la bebida, fue con un suspiro de satisfacción. No ha cambiado desde mis tiempos. Se acercó a la mesa. Se sirvió otro trago y levantó la botella hacia Rafael. Rafael aceptó el recambio y vio cómo Marduk tomaba una rebanada de carne. Se la comió con un chasquido de dientes que hizo que Rafael se preguntara qué comía Marduk y si tenía más en común con Naasir que con otros ángeles. Veneno, trae una bandeja de carnes. ¿Cómo harías para Naasir? Pero dóralo un poco, dijo en su mente. No quería insultar a Marduk dándole carne cruda si eso era su preferencia. Si esa no era su preferencia. Señor. Marduk estaba masticando otro trozo de carne cuando volvió a estar junto a Rafael. Tengo hambre, dijo después de tragar. Había olvidado lo que se sentía. Veneno está trayendo más comida, dijo. ¿No has comido desde que despertaste? Mi cuerpo ha tardado todo este tiempo en ponerse al día. Marduk terminó su hidromiel. No estamos destinados a despertar de un sueño tan largo, Rafael. Está destinado a ser para la eternidad. ¿No echas de menos vivir en el mundo con tu consorte? La pregunta de Rafael no tenía nada que ver con el gobierno y la cátedra, y todo que ver con su amor por Helena. La sonrisa de Marduk era algo ajeno, y sin embargo, Rafael veía esa expresión en el espejo cuando pensaba en su cazadora del gremio.
Vivimos en una existencia gloriosa. Cuando elegimos dormir, lo hicimos lado a lado, su mano en la mía. ¿Eso funciona para mantenerlos juntos? No para todos, pero para los Clary, sí. Un encuentro de miradas. No la perderás por el cambio de sueño cuando sea tu hora. El pecho de Rafael se extendió. ¿Sabrá tu consorte que te has ido? Sí, de una manera onírica, pero si no vuelvo a ella dentro de un milenio despertará, y me temo que siempre despierta de mal humor. Mi guerrera consorte. No le gustan los despertares, ya sea al amanecer o del sueño. Mejor que vuelva con ella cuanto antes. Rafael comprendía ahora cómo se sentía Elena cuando los ángeles hablaban de un centenar de años como si nada, porque Marduk hablaba en términos de milenios. Mi consorte estaría muy interesada en conocer a la tuya. Elena también es una guerrera. Hablaré con ella. Rafael lo dejó allí. Elena no le daría las gracias por librar sus batallas, y ya se había enfrentado a arcángeles mucho antes de convertirse en ángel. Sin duda también se las vería con Marduk. ¿Todos los antiguos de tu tiempo se parecen a ti? Una leve sonrisa. Eres impertinente. Le dio una palmada a Rafael en el hombro. Me agrada. Rafael no estaba seguro que le gustara que lo trataran como un niño, pero al mismo tiempo Marduk probablemente no podía evitarlo. Decidió dejarlo pasar por ahora. Todo dependería de cómo tratara Marduk al resto de la cátedra y de cómo tratara a Rafael delante de los demás. Eso no responde a mi pregunta. Algunas preguntas no están hechas para ser respondidas. Ahora no sonrió. Su voz profunda y chirriante es inflexible. Dormimos por una razón. Nuestro tiempo ha pasado. Este es tu tiempo. Deberíamos ser como muchos, tenues sombras en un horizonte aún más tenue. Rafael pensó en las leyes de los ancestros. No se conocía ni uno solo de datos verdaderos sobre ellos. Lo han conseguido, pero haré una pregunta más. ¿Fue una decisión consciente tomada a través de todos ustedes de tal edad? Marduk se tomó su tiempo para responder. En cierto sentido, dijo al fin. Y no. Hijo de mi hijo, no te diré más. Esa historia es de otro tiempo y de otro pueblo. Extendió los brazos. Este mundo no existía entonces, no como ahora. Los mortales eran... No habría esperado de ellos lo que son ahora. Dejando el vaso, caminó hasta el borde mismo del tejado y desplegó aquella extraña y silenciosas alas. ¿Me enseñas tu mundo, Rafael? Me gustaría ver más allá de él. Rafael puso su propio vaso junto al de Marduk. Volemos. Tras decidir tomar una taza de té tranquilamente antes de intentar dormir, Elena pasaba por su balcón privado cuando Rafael y Marduk bajaron del tejado para adentrarse en la ciudad. Su fina túnica de seda plateada no solo protegía el aire nocturno, pero salió de todos modos, incapaz de apartar los ojos de su arcángel, que se recortaba contra la luz eléctrica de las estrellas de su ciudad. Magnífico, murmuró con la respiración perdida como siempre que veía a Rafael volando. Casi no se percató de la presencia de Marduk, y eso que nunca podría haberlo previsto.
pero en la noche las alas de Marduk lo hacían casi invisible y sus escamas solo brillaban cuando les daba la luz. Aunque pensó frunciendo el ceño, escamas no era la palabra adecuada. Cuando le había tocado, su piel no había sido dura ni dentada en absoluto. Había sido como tocar la piel de una hermosa serpiente, suave, cálida, tentadora. Entendía por qué los que lo habían visto estaban fascinados con él. Para ella, sin embargo, era un peso de la edad en su mente, tan viejo que no podía verlo como un hombre, solo como un ser salido del mundo completamente distinto. Cassandra, dijo, hablando al lugar dentro de su mente donde una voz escuchó a la anciana. ¿Qué has hecho? Te ayudé, hija de mortales, escuchó en su cabeza. A Elena se le erizaron todos los pelos del cuello. Hacía mucho tiempo que no oía la voz de Cassandra, no desde que entró en su sueño después de la guerra. ¿Estás despertando? No, chica. Estoy en un crepúsculo entre el sueño y la vigilia. Estoy con mi Queen. Dolor en el corazón de Elena ahora. ¿Te encuentras bien? ¿Lo está él? Sí, estamos juntos de nuevo. La edad presionando en la mente de Elena, incluso más potente que la de Marduk, porque la suya venía del exterior, mientras que la voz de Cassandra estaba en lo más profundo de la mente de Elena. Nunca había oído la voz mental de Marduk y frecuentemente no querría hacerlo. Apenas podía soportar la pesadez de los años de la Cassandra. Una inmensa cantidad de dolor en las siguientes palabras de la vidente. Pronto me desvaneceré del crepúsculo, hija de los mortales. Espera, Elena dijo. Marduk, ¿podemos confiar en él? Marduk es un gran guerrero, un luchador berserker, y la razón de la gran paz que salvó a nuestra especie de la aniquilación. Luego, Cassandra se había ido, su voz susurrando de la mente de Elena con un último suspiro, un antiguo, instalándose en los sueños una vez más. Contemplando el cielo nocturno en el que Rafael y Marduk habían desaparecido, Elena se preguntó cuál de los avatares de Marduk venía a este mundo. ¿El guerrero? ¿El berserker? ¿O el pacificador? Hasta aquí el capítulo 44 de El linaje del arcángel. Gracias por escucharme.